Volteen conmigo al versículo central de hoy y yo lo voy a leer porque son unos cuantos versículos, pero si pueden ponerse de pie, vamos a leerlo todos juntos. Se le invito a Isaías 55, versículo 1 a 11. Debe aparecer en las pantallas. Yo lo voy a leer, no se tiene que leer porque pues, son muchos versículos, yo sé. Y el versículo 1 dice esto: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención, dice el profeta, y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Hará con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Buscan al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandonen el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelven al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Y aquí vienen los dos versículos claves para hoy. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Amén por eso, hermanos. Más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven ahí sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembre y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amaste, Señor, y tú mandaste a tu Hijo Cristo para pagar, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Cristo mandó el Espíritu Santo, que cada día el Espíritu Santo nos guía, nos revela de las profundidades de tu palabra, Señor, y nos da el poder para poder ser buen testigos de Cristo aquí en el mundo. Pedimos que tú tomes control de este servicio, de este mensaje, y que cada palabra que sale de mi boca sea guiado por el Espíritu Santo. Amén. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Es hermoso poder compartir un mensaje honestamente después de la alabanza, porque no sé si dan cuenta, pero cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros nos ponemos dispuestos al mover el Espíritu Santo, no es tan difícil para una persona compartir un mensaje a guiarlos a la palabra, porque ya están receptivos, ya abrieron sus corazones. Y Nancy dijo algo bien importante. Si estás nuevo aquí, si eres nuevo aquí, a lo mejor has estado unas cuantas veces y te estás sorprendiendo, te animo, como ella dijo, conéctate, levanta tu mano. Levantando tu mano, hermanos, no voy a decir que es algo mágico, pero lo que más bien es estás rindiendo. Estás rindiendo al mover del Espíritu cuando levantas tu mano. Y levantas tu mano y de repente empiezas a aplaudir, empiezas a lo mejor a danzar ahí donde Dios te tiene. Y estás conectando con el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros que compartimos mensajes, es lo que necesitamos. Que nosotros como una congregación conectamos para que nosotros podamos recibir en unidad la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Isaías, hermanos, es uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento. Él vivió durante los reinados de 4 diferentes reyes. Y en ese tiempo el pueblo de Israel estaba dividido. Hubo un desacuerdo entre el norte y el sur, ¿verdad? Como a veces sucede en los diferentes naciones hoy en día. Podemos decir que hoy los Estados Unidos no está tan de acuerdo, ¿verdad? Un grupo con otro grupo. Y en ese tiempo los dos grupos tenían su propia manera de buscar a Dios. Más bien podría decir que el sur estaba buscando a Dios y el norte completamente desconectado del Padre. Y Isaías vino para profetizar, para dar palabra a este reino del sur. Él trajo advertencia de juicio y destrucción, pero también
palabras edificantes, promesas de esperanza y de prosperidad. ¿Sabes cuáles son esas palabras de prosperidad? Isaías, hermanos, trajo las profecías acerca del Mesías. Y todo Israel, todos judíos estaban esperando el venida del Mesías, porque eso era su esperación. Ellos estaban esperando que Dios mandaba ese Mesías para que pudiera redimir el pueblo. El problema aquí es que como humanos ellos tenían otro concepto que es redimir. Ellos pensaron en su forma natural, en su forma de carne, como platicó la pastora durante esta serie de procesos de amor. Tenemos que buscar lo espiritual. Ellos estaban buscando lo carnal, estaban buscando un rey con poder, con ejército, con espadas y escudos. Y Dios estaba moviendo en la área sobrenatural, como dice la palabra, esas canciones que cantamos. El pueblo de Dios en los tiempos de los profetas no estaba bendecido, hermanos, como nosotros. ¿Y saben por qué no estaban bendecidos? No tenían, hermanos, el Espíritu Santo habitando dentro de ellos. Y yo sé que puedo decir esto y a lo mejor no tenemos un muy buen concepto porque no vivimos en esos tiempos, vivimos hoy. Es, por ejemplo, si tú dices a una persona pues que vivía hace 100 años que un hombre, yo subo un avión y voy de Nueva York a California y me toma como 4 horas. Van a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que vas del este al oeste de los Estados Unidos en 4 o 6 horas? ¿Cómo es posible que haces esto? Y entonces este pueblo no tenía el Espíritu Santo. Entonces cuando ellos salían de sus puertas, vamos a decir que ellos levantaban en la mañana para hacer un almuerzo y tenían una duda. Llegó una duda a su corazón. Ellos no podían cerrar sus ojos, ir a su lugar para orar y preguntar a Dios, Dios, ¿sabes qué tengo? Es que siento una duda en mi corazón, no sé qué debo de hacer hoy. ¿Sabes qué estoy pensando? Mi hermano que a lo mejor está enfermo, es que debo de hacer, Señor, debo orar por él, debo de compartir palabra, ¿qué debo de hacer? Entonces en ese tiempo, hermanos, Dios no habitaba en los corazones, en el espíritu de su pueblo. Tampoco podemos decir en ese lugar, tenías que ir hasta el templo. Y si tú vives al sur del reino y tienes que ir hasta el norte para ir al templo, imagínense caminando días para agarrar una respuesta. Y si somos honestos, ¿cuántos de nosotros vamos a pagar el precio de ir de donde estamos? Y vamos a suponer que el templo está en Corpus y nosotros aquí estamos en McAllen. ¿Cuántos van a ir a Corpus para recibir la palabra? Janie dice amén. Janie sí va. ¿Cuántos más van esa distancia para su palabra? No muchos, hermanos. Amén, hermano. No muchos llegaban. Y por eso el pueblo de Israel poco a poco perdía su comunicación, su relación con el Padre, porque no estaban dispuestos a pagar ese precio. Pero nosotros no tenemos excusa, hermanos. Amén. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros tenemos excusa para no poder recibir del Padre. Entonces, podemos decir que este pueblo de Israel, los judíos, estaban desconectados del Padre. Y ellos empezaban a dudar, empezaban a quejar. Podemos ver en su relación, ¿verdad? Los diferentes ejemplos del Antiguo Testamento. Perdieron su conexión completamente del Padre hasta que empezaron a adorar otros dioses, porque estaban buscando. Y como Dios no es carne, es espíritu, ellos no podían ver el espíritu, no estaban conectados con el espíritu de Dios. Entonces ellos buscaban, como todas las otras naciones, un Dios. Por eso ellos se dejaban a adorar árboles como las otras naciones, estrellas, se conectaban a diferentes dioses en esa región. Y no al verdadero Espíritu de Dios para recibir su palabra. Al otro lado tenemos donde debemos estar como nosotros. Y les voy a decir, ¿cuál es nuestro anhelo como pastores de español? Como TFC, podemos decir los pastores de TFC, ¿cuál es nuestro anhelo? Les voy a leer. ¿Cuál es nuestro anhelo para todos nosotros que estamos aquí en TFC? Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 16, 6 a 8, dice esto. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces
pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Esto, hermanos, es nuestro deseo como una iglesia. Que la voz del Espíritu Santo sea tan real en nuestras vidas que lo escuchamos como Pablo y sus compañeros. El Señor dice a través de este versículo central: mis caminos no son los tuyos. ¿Y por qué dice la palabra caminos? Yo lo investigué. Ustedes ya saben que a mí me gusta saber el porqué de la palabra. Por eso leí tantos versículos antes, porque no te quiero leer nada más 8 y 9, que obviamente te anima, porque hemos escuchado esos versículos antes. Hemos escuchado que Dios dice sus pensamientos no son los míos, mis caminos tampoco los tuyos. Pero quiero que entiendas el corazón del profeta. Lo estaba diciendo porque este pueblo estaba bien perdido. Y Dios estaba diciendo: qué bueno que mis caminos no son los tuyos. Porque imagínate si un Dios santo y puro se encuentra con un pueblo pecaminoso. Pues si somos honestos, ese Dios deshace de ese pueblo. Y una vez lo intentó, lo quería hacer, pero su profeta, podemos decir, su profeta en ese día, Moisés, lo convenció a no matar todo Israel por amor a la relación que tenía con Moisés. Entonces, la palabra caminos en el hebreo es derek. Y otra manera de decirlo es una carrera, conducta, costumbre. En Salmo 103:7 dice esto: dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. Y en la nueva traducción viviente dice: dio a conocer su carácter. El camino de Dios, hermanos, es su manera de hacer las cosas. Cuando un hombre tiene un camino, si escuchas o lees camino en la palabra de Dios, básicamente es tu manera de llegar donde tú estás, a dónde vas, ¿verdad? Por ejemplo, si voy al trabajo, si quiero proveer por mi familia, mi camino a proveer es mi trabajo, es levantarme en las mañanas, es ir a trabajar por mi jefe. Ese es mi camino. Es dónde estás sin dinero y dónde quieres estar con dinero. Obviamente hay diferentes caminos. Algunos eligen trabajar, otros eligen pues sus transitas, ¿verdad? O las cosas que son ilegales. Yo sé que nadie aquí hace eso. Todos trabajan bien fuertes como si es para el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, para poder entender la manera que Dios piensa, siente, comporta, es diferente de nosotros. Básicamente es lo que quiere decir ese versículo. Sus maneras son diferentes que nosotros. ¿Cuál es el carácter de Dios? Busqué aquí unos ejemplos. Dice la palabra en diferentes versículos, y los voy a compartir, pero no leer, porque ya vamos un poquito, pues ya casi el final. Dios es amoroso. Es un amoroso Padre a todo creyente. Y digo que todo creyente porque cuando nos morimos aquí, nosotros vamos a enfrentar a nuestro Padre Celestial y Él va a tener obviamente una pregunta para nosotros: ¿creíste en mi Hijo y cumpliste lo que Él te mandó a hacer o no? Entonces, para los que no son creyentes, van a tener que pagar una consecuencia. Pero Dios es amoroso a toda su creación, pero quiere que nosotros elegimos lo bueno. Eso se encuentra en Efesios 1:2 y Gálatas 1:1. Totalmente bueno. Él es totalmente bueno. Esa palabra a veces hoy en día no se entiende, pero Dios es lo más bueno que puede existir o ha existido o va a existir. Eso se encuentra en Marcos 10:18 y 1 Timoteo 4:4. Él es santo. 1 Samuel 2:2, Isaías 43:15. Él es justo, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su justicia? Amén. Estaba platicando con mis hijos un día y estábamos platicando porque uno se peleó con otra persona, y no voy a decir nombres porque ya unos tienen mal fama aquí, ¿verdad? Entonces, estaban peleando los niños y les dije: ¿sabes qué? Vamos a ir a la palabra de Dios. Y sabes, es cierto, se olvidó completamente. Quiero dar las gracias a mi papá aquí, no sé dónde está él, no se tiene que parar, pero él y mi hermana están aquí. Y doy gloria a Dios por ellos que están aquí a acompañarme hoy en día, pero más de todo, doy gracias porque mi papá, cuando yo era joven, no sé si lo platiqué una vez, pero yo no soy como la pastora. La pastora lee un versículo y ella lo abraza y lo cree completamente. Y no estoy diciendo que yo no creo la palabra, ¿ok? Para que antes que empiece su mente a caminar. Pero cuando yo leo un versículo, yo siempre me ha gustado saber ¿y por qué? ¿Y por qué?
¿Por qué Dios hizo eso? ¿Y por qué Dios hizo eso? Y mi padre, cada domingo, cuando él abría su palabra para estudiar, ahí en esos tiempos, y creo que todavía lo hacen, hay una Biblia estúdico para la escuela dominical, antes del servicio. Entonces, él leía palabra y a veces yo leía lo que estaba leyendo y tenía preguntas. ¿Y por qué? Y a él le tocó contestar todas esas preguntas de un hijo que quería saber el por qué. Y doy gracias a Dios por eso, porque mi hijo me pregunta el por qué. Ya tengo unas cuantas respuestas ahí en mi bolsa para poder contestar. Y no que voy a olvidar lo que él me dijo una vez. Me dijo, ¿sabes qué? Espero, Mario, que tú eres un escéptico y no un cínico. Nunca se me olvidó de pasar. Y no sé si él le recuerda. Pero él me dijo eso y le dije, ¿y por qué? No entiendo. Y si soy honesta, creo que tenía que buscar la palabra porque no entendía bien la diferencia. Y dijo, porque el cínico, Mario, el cínico ya hizo su decisión en su corazón. Entonces, nada de lo que te voy a decir va a cambiar tu forma de pensar. Pero un escéptico está buscando. Y la palabra nos dice, si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Doy gracias a mi padre que se esforzó leyendo la palabra porque sabía, yo estoy seguro que tenía un hijo que iba a preguntar preguntas. Entonces Dios es justo, hermanos. Y regresando a mis hijos, la palabra dice que nosotros no buscamos la venganza, porque nosotros no sabemos. No sabemos lo que está pasando en la vida de esa persona. Y creo que Pastor John lo ha mencionado en sus mensajes también. Nosotros no sabemos si esa persona acaba de recibir que, ¿sabes qué? Está desocupado, sus hijos están enfermos de cáncer y ya no tiene para pagar el tratamiento. Y lo encontraste en un mal. Obviamente no se portó bien, pero no sabemos todo lo que está sucediendo. Pero Dios sí sabe. Entonces Dios sabe lo que está pasando a esa persona. Y a lo mejor Dios va a dar misericordia en esa oportunidad, ¿verdad? Pero si nosotros buscamos nuestra justicia, pagamos lo que merecemos en ese momento, ¿y qué hacemos? Cortamos la habilidad de testificar en el futuro, porque nunca sabemos si Dios va a poner a esa persona. Imagínense, si Dios le va a dar un trabajo a esta persona a donde tú estás y lo vas a tener que enfrentar cada día después de pelear con esa persona. Muchas veces Dios ya saben que Dios nos usa a nosotros para testificar a los demás. Dios es fiel, hermanos. 1 Corintios 1:9. Y Él es verdadero. 1 de Juan 5:20. ¿Cómo son los humanos? Ya platicamos un poquito de cómo es Dios. La Biblia no dice explícitamente el carácter del hombre. Pero Isaías 55:2 nos dice esto. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Nosotros, hermanos, si somos honestos, sin Cristo, nosotros somos ese pueblo. ¿Por qué está el Antiguo Testamento ahí? Está ahí porque leyendo el Antiguo Testamento te das cuenta cómo eres tú sin Cristo. Eres rebelde, quieres hacer tu propia voluntad, buscas muchas veces llenar ese vacío de tu corazón, de tu espíritu, en lugares donde no debes, adoras. Y adorar no es el mismo de esos tiempos. En esos tiempos cada nación tenía sus diositos. Pero nosotros, ¿qué podemos adorar hoy en día? Podemos adorar el dinero porque pues comprando me trae la felicidad. No hay nada malo en comprar cosas. Pero si tú compras y eso te llena tu corazón hasta la siguiente vez que compras. Estoy viendo. Eso, hermanos, no es bueno para tu corazón porque nosotros debemos ser llenados de Dios, de buscar a Él. Y obviamente Él nos bendice para poder comprar cosas que necesitamos. Israel, hermanos, reveló su carácter en el desierto, quejando, olvidando la fidelidad de Dios en todo momento y nunca satisfechos. En comparación, la palabra dice que Moisés dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos mandes de aquí. ¿Cuántos están gozosos por esa presencia de Dios que está aquí? Amén. Amén. Hermanos, más que buscamos como una iglesia la presencia de Dios, más que buscamos ese mover del Espíritu Santo, más vamos a querer poder estar en esos momentos.
Y no es que tienes que llegar aquí a la iglesia para poder estar. Obviamente en comunidad, adorando juntos, vamos a sentir ese mover de espíritu, pero ese mover de espíritu es personal. Eso lo puedes tener en tu casa, eso lo puedes tener ahí en tu trabajo, en cada momento, si te conectas con el Espíritu Santo. Si no han dado cuenta, estamos hablando más del Espíritu Santo porque como una iglesia hemos dado cuenta que es tan importante para tu vida el Espíritu Santo en tu vida. Obviamente Dios creó todo, mandó a su Hijo que pagó el precio por nosotros, pero el Espíritu Santo es el que da poder para vivir cada día. Y si tú no estás buscando el Espíritu Santo, bien difícil vas a encontrar poder vivir esta vida cristiana. Moisés, hermanos, quería la presencia y no quería, dijo Moisés a Dios, si tú no vas, no nos mandas. Y gloria a Dios por Moisés, porque sin Moisés, Dios hubiera deshecho de Israel. Pero como él estaba buscando a Dios, Dios dijo, ¿sabes qué? Ok, los llevo, voy con ustedes. Y Dios quiere, hermanos, que seamos como Él, como su Hijo Cristo. Por eso Cristo mandó otra vez el Espíritu Santo y tenemos que buscarlo con intención, ser como Cristo. ¿Por qué suceden las cosas malas en esta tierra? Yo sé que esta pregunta es un poquito difícil y muchos de nosotros a lo mejor lo hemos pensado en un tiempo. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué podemos decir que en nuestra mente pensamos esta pregunta? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Verdad? Y te voy a decir que nosotros, hermanos, nos encontramos con situaciones difíciles en este mundo porque hay pecado. Dios, si regresamos a la historia de creación, Dios no quería una separación entre Él y su creación. Dios no quería que te forzabas cada día para poder alimentar tu familia. Dios no quería que llegaba la muerte a su creación. Pero nosotros como humanos, por caso de desobedientes hijos, y no voy a decir que es la culpa, podemos decir, ¿sabes qué? Híjole, y yo lo he dicho cuando era más joven, nomás que llego al cielo, platico con Adán y Eva, no saben lo que esperan, ¿verdad? Pero hermanos, si somos honestos, nosotros somos esos mismos hijos. Con la perfección, todo bonito, hermoso, y nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Escuché una vez alguien compartiendo un estudio acerca de la Biblia. Dice, Cristo, hermanos, nunca era el plan B. O sea, Adán y Eva no sorprendieron a Dios. No sé si dan cuenta de eso. Dios sabía que iban a elegir el mal. Y eso habla del segundo punto aquí que voy a mencionar ahorita, es evidencia de amor. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ama? Porque acaba de presentar esta pregunta. ¿Por qué suceden cosas malas? Pues Dios nos amó, nosotros pecamos como creación y hay que pagar la consecuencia del pecado. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Nos ama porque sabiendo Dios que Adán y Eva iban a hacerlo mal, todavía Él decidió hacernos. Todavía sabiendo que un día Él iba a tener que mandar a su Hijo para pagar un precio, todavía decidió hacernos. Imagínense el amor de Dios para ti y para mí. Sabiendo que yo voy a tener que hacer. Y por eso tenemos el Antiguo Testamento, como les dije. Tenemos el Antiguo Testamento porque nosotros somos tercos, hermanos. Somos hijos necios. Y sin leer la historia, no nos damos cuenta que nosotros somos Israel sin Cristo. Y entonces el Padre iba a tener que redimir. Por eso leemos la historia. Porque Dios otra vez, si vamos a regresar a la historia de la humanidad, un pueblo que ama al Dios verdadero, podemos decir, pues Dios, es que nunca nos diste una oportunidad. No nos diste oportunidad. Pues sí lo di. Puede decir Dios, lee el Antiguo Testamento. Les di años, miles de años, para poder hacerlo ellos de su manera. Y les dije, aquí son las reglas, cúmplelas. Y estaba esperando a Dios. Sabía que no lo iban a cumplir, sabía que iba a tener que mandar a su Hijo. Entonces, eso es cuánto ama Dios a ti y a mí. Que Él todavía, sabiendo lo que iba a tener que pasar, todavía estaba dispuesto a hacerte. Y a mí también. Entonces, Dios, hermanos, dice que yo tengo un plan para ti. Quiero preguntar, ¿cuántos aquí son papás?
Yo sé que algunos de nosotros apenas se convirtieron a papá, o a lo mejor ya menos se van a ser papás. Y los papás, hermanos, siempre tienen planes para sus hijos. ¿Amén? ¿O no tienen planes? Pues espero que tienen planes, hermanas. Si no tienen planes, búscame después y podemos platicar de los planes del papá. Debemos de tener un plan para nuestro hijo. Y yo sé que las personas que son deportistas ya están esperando que el niño se mete en fútbol, ¿verdad? O que, pues aquí es más fútbol, ¿verdad? Americano, perdón, o fútbol, como lo conocen todo el resto del mundo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos deseando ver a nuestro hijo en competición. Estamos planeando comprar los zapatos, el equipaje que ella necesita, apoyarlos. Diferentes, obviamente, tipos de personas aquí. Algunos a lo mejor están esperando mandar a su hijo a la escuela para que sea un gran abogado como ellos, o un gran doctor. Entonces todos los papás, y voy a decir aquí, la mayoría de los papás, porque sí, desafortunadamente tenemos papás que pues no se preocupan por sus hijos, y no quiere ser un absoluto, pero la mayoría de los papás aman a sus hijos y tienen planes para ellos. ¿Cuántos saben, hermanos, que nuestro Padre Celestial ama más a nosotros que nosotros a nuestros hijos? Amén. Durante la semana mi hija Catherine le dijo a su mamá: tú no me amas porque no me permites hacer esto. Y voy a mencionar a Catherine porque ya todos saben de Matthew. Entonces Catherine dijo: oh, tú no me amas porque tú no me permites eso. Y es difícil, voy a decir, no estoy diciendo que ella pues hizo un bien, pero siendo el segundo niño, si tienes 3 hijos, pues el primero es el que recibe todo. Primer teléfono, me imagino, primer iPad, primera oportunidad. Y el más chiquito es el bebé de la familia. Y el número 2, el medio, pues ni eres el más grande y ni eres el chiquito. Mi hermana que está aquí, esa es la niña del medio, ¿verdad? Entonces, ellos se enfrentan con algo difícil que el primero y el último no se enfrentan. Entonces yo entiendo un poquito por qué dice eso, pero inmediatamente mi esposa le dice a ella: no es cierto, y me encanta el ejemplo que la pastora dio. Yo pagué un precio por ti. Yo te tuve aquí por 9 meses. Yo perdí mi figura. Ya los pantalones de antes no me quedan gracias a ti y a tus hermanos, ¿verdad? Entonces podía ver en los ojos de Catherine, ella estaba agarrando la evidencia, y por eso hablé de evidencia de un amor del padre para su hijo. Entonces cuando ella se enfrentó con esta evidencia de mamá, puede decir: wow, pues sí es cierto, pagaste un precio por mí, ¿verdad? Y la pastora sacó la foto de antes y después, ¿verdad? Y le enseñó: mira, jugando, hermanos, no hizo eso. Como les dije, evidencia, hermanos. ¿Cuál es nuestra evidencia? Y Dios me trajo esta revelación. Obviamente es mío, es personal, pero lo voy a compartir porque a lo mejor lo tienes que escuchar. Nuestra evidencia, hermanos, es Cristo. Amén. Y eso no es lo personal. Aquí lo voy a mencionar. Obviamente nuestra evidencia es Cristo, si somos cristianos. Pero una vez Dios me trajo esto: Mario, si en toda tu vida, desde que fuiste ese niño hasta el momento que estás en mi presencia, si en tu vida nunca jamás te doy otra bendición menos tu salvación, ¿sería suficiente? ¿Sería suficiente Cristo? ¿Sería suficiente poder estar en la presencia de mi Padre por eternidad? ¿O necesito algo más? El pueblo, hermanos de Israel, necesitaba algo más. Siempre estaban no satisfechos por las bendiciones del Padre. Siempre olvidando lo que Dios ya hizo y esperando algo más. Siempre anhelando algo más y esperando que Dios cumpliera sus deseos, propósitos, en vez de enfocar en lo que Dios ya hizo. Hey, te saqué de Egipto. Eran esclavos y ya eres libre y te estoy llevando a una nación. Y nada más me tienes que adorar, me tienes que aceptar como padre, me tienes que buscar como un buen hijo. Entonces, hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos a nada más hacer esto? Obviamente no estoy diciendo que si tú recibes a Cristo, separan la bendición, porque otra vez regresamos al carácter de Dios. Carácter, hermanos, significa quién es esa persona.
no depende de ti. El carácter de Dios no depende de ti y de mí. No depende de lo que yo hago bueno o no hago bueno. Como un padre, si eres un buen padre, el amor de tú para tus hijos, no importa si ellos fracasan o hacen lo bueno. Obviamente no vas a estar feliz que se van a enfrentar dificultades en la vida, pero no vas a parar de amarlos. Y entonces Dios, como Él es amor, como Él es totalmente bueno, no va a parar de amarte a ti y a mí. Jeremías 29:11, hermanos, dice esto. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Amén. Con eso voy a cerrar, con esos 3 puntos, y voy a pedir que el grupo de alabanza, si pueden pasar. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya les dije lo que Dios iba a hacer. Ya les expliqué un poquito del carácter de Dios. Y también tenemos esta promesa de Dios. Y por eso les decimos cuando tenemos noches de oración, noches de alabanza, cuando estamos aquí, buscan las promesas de Dios, hermanos, porque esas promesas ya encontramos en 1 Corintios 1:9, 1 Tesalonicenses 5:24, que Dios es fiel. Entonces, si yo sé que Dios es fiel, que Él es fiel para cumplir sus promesas, cuando Él me dice en Jeremías 29:11, me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Eso es una promesa de Dios. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, lo vas a encontrar. A lo mejor no es hoy, esperamos que sí es. A lo mejor tu proceso es un poquito más largo, a lo mejor se va a requerir tiempo. Pero sí, como mi papá me dijo, si tú eres escéptico y estás buscando la verdad, si estás buscando a Dios, lo vas a encontrar. Amén. Y voy a cerrar con estos 3 puntos. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Nuestro trabajo primeramente es arrepentirnos. Para algunos de nosotros, hoy, Dios, por medio de su Espíritu, está hablando a tu espíritu. Y está diciendo, necesitas un Salvador. Necesitas ser redimido. Necesitas ese pago que Cristo pagó por ti. Necesitas ser salvo. Y el primer paso es aceptar a Cristo. A recibir esa salvación. Para otros de nosotros, tenemos que responder. Como el versículo 13 dijo, tenemos que buscar. Dios está ahí, hermanos, tan solo que lo tienes que buscar. Y esto lo estoy hablando a mis hermanos que ya son creyentes. Nuestra iglesia está moviendo, hermanos. El Espíritu Santo está moviendo aquí. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios aquí, si nosotros queremos experimentar milagros, porque Dios todavía hace milagros, hermanos, hoy en día. Los milagros no quedaban en el Antiguo Testamento ni en el primer siglo de iglesia. Dios todavía obra. Entonces, si nosotros queremos que Dios mueve aquí en TFC, si Dios quiere, no sé si saben la historia de esta iglesia, pero hubo una profecía que Dios iba a usar TFC para ser un luz para el valle. Si nosotros queremos ser parte del plan de Dios, Dios da una profecía, pero es en nosotros creer esa luz. No estamos listos, hermanos, hace cuántos años. Esta iglesia no estaba listo, pero Dios está moviendo. Está moviendo y podemos ver evidencia de su mover, no aquí nada más en TFC, pero en toda nación, en el mundo. La pregunta es, ¿estamos listos para conectar con el plan de Dios? ¿Estamos dispuestos a conectar con su Espíritu Santo para experimentar este mover de Dios? ¿Para hacer esta luz en el valle? El punto número 3 es, tenemos que tener fe en un Padre que tiene un plan para nosotros. Romanos 11:33, hermanos, a 36 nos dice esto, y con esto voy a cerrar. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios y penetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido de la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero?
¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le paga? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria siempre. Amén. Amén. La gloria, hermanos, es para el Señor. Nuestro deseo debe de ser como buen hijos, que nuestro Padre reciba toda la honra y gloria. Por eso levantamos el nombre de Cristo. Por eso creemos en el mover del Espíritu Santo. Para que nuestro Padre, a través de nuestro testimonio aquí en la tierra, reciba la gloria. Voy a pedir que el grupo de alabanza, si quiere cantar unas cuantas una canción, y después voy a orar. Voy a orar por ustedes y también voy a hacer una invitación para los que quieren aceptar a Cristo hoy, que necesitan recibir esa salvación. Vamos a ponernos todos de pie. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Otra vez lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Cantamos amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Hermanos, quiero orar en este momento. Yo sé que algunas personas han enfrentado ese, podemos decir, ese espíritu de cínico. Has experimentado mover el Espíritu Santo aquí, y lo que queremos como iglesia es que todos vamos juntos, hermanos. Todos tenemos que estar en unidad. Es tan importante por un cuerpo que todos trabajan. Por eso Pablo predicaba tanto de unidad en la iglesia. Nosotros, no estoy diciendo que Dios tiene que ya dado los dones que estás esperando recibir, pero lo que sí esperamos es que tú estás abierto, que estás buscando del Padre para poder recibir lo que Él tiene para ti. Entonces, y no voy a pedir que levantes tu mano, pero si tú estás enfrentando ese espíritu de cínico, si tú ves el mover del Espíritu Santo y decides en tu corazón, no es así, voy a orar, quiero orar en este momento que Dios te cambie ese espíritu de cínico y te reemplace con un corazón dispuesto a buscarlo, porque cuando lo buscas lo vas a encontrar. Amén. Padre Celestial, te pido en este momento, Señor, por mis hermanos que están aquí. Nosotros sabemos, Señor, que tú mueves, Señor, en tu familia. Tú mueves, Señor, a través de tu pueblo. Y estamos preguntando, Señor, y orando, Señor, declarando en Cristo, Señor, unidad en nuestra iglesia. Unidad, Señor, en el mover del Espíritu Santo aquí, Señor. Unidad y que mis hermanos que a lo mejor dudan de este mover del Espíritu Santo, que ellos no tengan, Señor, ese espíritu de cínico, pero pueden estar dispuestos, Señor,
a buscarte, Señor, para poder encontrarte. Sabemos, Señor, que tú tienes grandes cosas, grandes planes para TFC. Y nuestro deseo, Señor, desde nuestro pastor principal, Señor, hasta todos los líderes, es que todos nos unimos, Señor, a través de tu plan y que podamos hacer esa luz, Señor, para el Río Grande Valley, Señor. Te pido, Señor, que tú mueves en el espíritu de mis hermanos y que traes ese espíritu de buscar, Señor, de poder un día, Señor, ellos encontrarte. Si tú quieres recibir a Cristo hoy, si este mensaje te ha tocado y sabes y das cuenta que necesitas un Salvador, voy a pedir que levantes tu mano. Hermanos, en el tiempo del primer siglo de iglesia, gracias por ese hermano, gracias por esos manos atrás, no dudaron y no tenían miedo de levantar sus manos. Y como les dije, estamos haciendo algo, una iglesia diferente. Estamos creyendo un mover de Dios. Nosotros tenemos que tener la fe suficiente para levantar nuestras manos en una comunidad de creyentes, porque siendo un soldado para Cristo te va a costar. Pero como Pastor John mencionó hoy, pero el precio vale la pena pagar. Amén. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo hoy? Gracias por ese hermano, hermana. Gracias por ese hermano atrás. Gracias por ese hermano. Gracias por ese hermano. Gracias por ese hermano. Gloria a Dios. Gracias por ese hermano. Aleluya. Amén. Gozamos como una iglesia que decidieron hacer esto. Y les voy a invitar a orar conmigo. Y como iglesia vamos a orar todos juntos con nuestros hermanos que recibieron a Cristo hoy. Padre Celestial, te entrego mi vida y acepto el precio que Cristo pagó por mí. Te pido que entres en mi vida y que mi hogar eterno sea el cielo contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.